de Eliseo, la serie de Eliseo. Estaremos hoy yendo siempre al capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Versículo 42. Versículo 42, 4:42. Gloria a Dios. ¿Lo encontraron? Dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, es decir, Eliseo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. Así que, Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, por ser tu pueblo, por ser tus hijos, y porque hay palabras que tú has hablado acerca de nosotros, y que todo lo que tú has hablado acerca de nosotros tendrá fiel cumplimiento, Señor, porque tú eres un Dios veraz. Todo lo que tú dices se cumple. Así que, Padre, prepara nuestros corazones para poder salir alimentados, fortalecidos en el dulce nombre de Jesús. Y decimos todos un amén fuerte en esta noche. Bueno, en este capítulo 4, versículo 38 al 44, encontramos dos milagros de alimentación. Lo primero fue la sanidad del potaje. Recordémonos el tema que hemos tenido por unos varios días, como aquello que el muchacho fue a recoger salió que eran calabazas venenosas, y que cuando la probaron algunos empezaron a caer ahí con síntomas de muerte terrible, pero que el varón de Dios Eliseo dijo que pusieran harina, la esparció en la olla y luego dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Ahora quiero llamar la atención de ustedes a esa expresión: da de comer a la gente. A esa expresión: da de comer a la gente. Porque el milagro de hoy, otra vez encontramos la misma expresión: da de comer a la gente. Y luego, cuando llegamos al al Evangelio de Mateo, más adelante vamos a volver a escuchar lo mismo en el capítulo 14: da de comer a la gente. Es decir, por lo menos tenemos 3 veces en lo que vamos a estudiar hoy que vamos a escuchar la misma expresión: dar de comer a la gente, y en circunstancias que, de acuerdo al factor humano, era imposible que esta gente comiera. Porque aquí, en el caso de cuando el potaje envenenado, era difícil, es decir, revertir el efecto del veneno. Mas Eliseo, en un acto de fe, dice: da de comer a la gente, y comieron, y a nadie sufrió ningún mal. Y luego ahora, con estos 20 panes pequeños para 100 hambrientos mexicanos que habían ahí, no era fácil decir: da de comer a la gente. Más adelante este milagro todavía va a recobrar proporciones mayúsculas, cuando no van a ser 100 hombres, sino que van a ser más de 10,000 hombres, 5,000 sin contar las mujeres ni los niños. Es decir, más de 10,000, quizás 15, quizás 20,000 personas, y que el Señor otra vez va a decirle a los discípulos: dadles de comer. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Primeramente, quiero hablar de donación, una donación.
Porque aquí hoy vamos a obviar lo que hemos dicho acerca del momento que se está viviendo y por qué se está viviendo. Solamente para aquellos nuevos que no saben lo que hemos estudiado, en este momento Israel, el reino del norte de Israel, porque el reino en ese momento estaba dividido en dos, el sur y el norte. Recordémonos que Jeroboam había sido el culpable de dividir el reino, de dividir la nación, y que habían quedado 10 tribus en la parte del norte y 2 tribus en la parte del sur. En el sur había quedado Judá y Benjamín, mantenían a Jerusalén como capital. En el norte era el rey Jeroboam, en el sur era Roboam, hijo de Salomón, y este Jeroboam puso como capital a Samaria. Este fue uno de los que empezó a introducir terriblemente la idolatría que tiene como objetivo desplazar a Dios, porque el único Dios digno de adoración es Jehová de los ejércitos. La idolatría procura desplazar a Dios, y cuando los pueblos desplazan a Dios del lugar que le corresponde, porque el único que tiene que estar en el centro es Dios, el único que está en el centro de nuestro corazón se llama Dios, el único que tiene que estar en el centro de nuestra mente se llama Dios. Entonces, pero cuando desplazamos a Dios del lugar que le corresponde, tenemos que empezar a meter ídolos que no tienen poder, ídolos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, tienen orejas pero no oyen, boca pero no hablan, y tienen que llevarlos de acuerdo a lo que nos dice el Salmo 115 y 116. Entonces, Jeroboam introdujo una terrible idolatría que trajo como consecuencia una persecución terrible contra todos aquellos que adoraban a Jehová, una persecución de dimensiones tremendas, de acuerdo a la Biblia, que dice que solamente vinieron quedando 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas delante de los ídolos, nada más 7,000, y ahí todos habían adorado a los ídolos. Esto era tremendo. Los sacerdotes, los levitas y todos los que servían a Dios habían dejado de recibir la ayuda del pueblo, las ofrendas del pueblo, los diezmos del pueblo. Es decir, se estaba pasando por unos momentos de necesidad extrema en lo que era el sacerdocio y los levitas. Bueno, esto era lo que estaba pasando. Entonces, la escuela de profetas que estaba en ese lugar estaban sufriendo los estragos de esta idolatría y de esta persecución contra lo que era la fe en Dios. Pero eso no lo podemos ya mencionar, ya lo hemos hablado mucho acerca de eso, y espero que sepamos cuál era lo que en este momento se está viviendo. Y es que probablemente ustedes no lo saben, Luis, esto no es mi sonido, no tengo monitores. Ustedes quizás probablemente no lo saben, pero allá en nuestras tierras, para lo que es el ministerio, es decir, para los pastores, pues los pastores, evangelistas, los que están metidos en el ministerio, cantantes, músicos, una de las grandes preocupaciones de ellos, ¿saben cuál es? ¿Qué voy a comer? Especialmente cuando ellos están comenzando la obra, cuando están iniciando la obra, que tienen que 5 miembros, 7 miembros. Si yo regreso a los anales de mi historia como predicador, como pastor, yo nunca olvidaré, escuche bien, lo que yo recibí de diezmo el primer mes que yo fui pastor. Nunca se me olvida, porque fueron 12 colones, es decir, $1.50 en todo el mes. Y esto era increíble, porque yo como profesor, yo recibía 300 colones. Y ese mes, primer mes, nunca me recuerdo, y que todavía yo de ahí di mi diezmo, $1 colón con 20 y algo de centavos, di mi diezmo. Nunca lo olvido, porque cuando uno daba el reporte de cuántas almas se habían convertido y el reporte de cuánto había entrado a la iglesia. Así que yo nunca olvidaré. Pero una de las cosas, estoy seguro, nunca hubo necesidad de nada. Siempre Dios me dio de comer. Nunca tuve necesidad de nada. Entonces, pero es decir, en los pastores existe esa preocupación. ¿Qué voy a comer? No, ¿qué voy a comer? ¿De qué me voy a alimentar? ¿Qué voy a comer? ¿De qué me voy a alimentar? Existe esa tremenda preocupación. Y en esta escuela de profetas que había en Gilgal era la misma historia. Eran 100 profetas, 100 hombres que estaban con sus familias, sus mujeres y sus niños estudiando en la escuela de profetas que Samuel había fundado.
Y entonces, cada día era una situación. Yo creo que Arturo se va a acordar del famoso Instituto Bíblico Betel, que la preocupación era, es decir, cuando había más de 100 estudiantes ahí en ese instituto, estudiando a puertas cerradas de lunes a viernes, y que había que alimentar esas 100 y algo de bocas todos los días, en la mañana, al mediodía y por la tarde. Y muchas veces el director del instituto, el administrador del instituto, esperando un milagro, que Dios proveyera, que Dios enviara maíz, que Dios enviara frijoles, que Dios enviara arroz para alimentar a estos hombres. Prácticamente era lo mismo que estaba sucediendo hoy con la escuela de profetas. Ahora bien, en medio de esta necesidad tan grande de comida, escuchen bien lo que voy a decir, vino un hombre. Dice que vino de Baal Salisa, de la ciudad de Baal Salisa, la cual ubicamos, era una localidad bastante cercana a Gilgal. De allá vino este hombre, de esta región de Efraín, y dice que traía ¿qué? 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Es decir, traía un manojo de espiga, lo que abrazaba así con la mano, las espigas de trigo, lo que abrazaba así era lo que traía. Un ramo de espigas y 20 panes. ¿Se los trae a quién? A Eliseo. Le trae eso a Eliseo. Y por eso hoy vamos a aprender a sacar unas lecciones interesantes, porque en medio de esta gran hambruna, un hombre con un corazón tan dadivoso, aparece un hombre con un corazón tan dadivoso. Yo solamente quiero que regresemos al tiempo de la pandemia. ¿Quién regalaba un bote de aquellos de hand sanitizer? Nadie lo regalaba. ¿Quién regalaba un rollo de papel higiénico? Si eso, tener un rollo de papel higiénico en casa, eso era algo, era un lujo en ese momento. Casi como lo que se da en Venezuela en este momento, que nadie tiene papel higiénico, nadie tiene pasta para cepillarse los dientes. Es terrible lo que hay en Venezuela. Entonces, es decir, ahora el punto está que en este momento en Israel, en la parte norte, hay una hambruna tremenda. Y aparece un hombre trayendo una donación de 20 panes con un manojo de trigo. De aquí vamos a desprender unas lecciones tremendas. Porque decide ponerse en camino y llevarle algo al siervo de Dios. Ahora, cuando yo analizo todo esto, yo me doy cuenta que seguramente él no estaba en una gran abundancia tampoco. ¿Estamos oyendo? Él no estaba en una gran abundancia. ¿Por qué? Porque cuando medimos la donación que trae, no es una donación que trae un canasto de pan y trae unos sacos de manojos de trigo. No, es algo muy pequeño lo que trae. 20 panes, que de acuerdo a lo que me puse a estudiar hoy, dice que 20 panes era lo que uno comía en 2 días. Es decir, le trae al siervo de Dios, a Eliseo, comida para 2 días. 20 panes, un manojo de espigas de trigo, es lo que le trae. Aleluya. Bueno, así que no era un hombre que estaba en abundancia, no era un contratista, no era un realtor que gana mucho dinero, no era el dueño de la pupusería, no sé qué, no, era una persona con limitaciones y traía una donación. Por eso yo siempre digo, no da el que tiene, da el que quiere, el que tiene fe en Dios, porque para dar hay que tener fe en Dios. Usted no puede dar si no tiene fe en Dios. Porque la primera pregunta que surge en la mente de la persona es, y especialmente cuando está limitada, es: ¿y si doy? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Y si doy? ¿Cómo voy a comprar la comida? ¿Y si doy? ¿Cómo le voy a comprar flores para el día de la amistad a mi mujer? ¿Y si doy? ¿Cómo? Es decir, ¿cómo voy a esto o al otro, lo otro? Es decir, para poder dar hay que tener fe. Si no hay fe, no se puede dar. Y este hombre, en medio de la necesidad, en medio de la hambruna, trae una donación. Y sabe que lo que yo quiero hoy enseñar y predicarles a ustedes es que el cristianismo es una religión de amor. Es una religión donde Jesús nos enseñó que siempre hay un prójimo. Y el prójimo es la persona que está necesitada.
El prójimo es a la persona a la que le puedo extender la mano y que la vida lo ha golpeado, así como aquel que lo asaltaron en el camino a Jericó y que lo dejaron vapuleado, lo dejaron sangrando, y que pasó el sacerdote y lo vio de lejos, pasó el levita y lo vio de lejos, pero pasó un samaritano, este se detuvo, vino, lo levantó, le curó las heridas, lo llevó a un mesón para que lo atendieran, pagó el hospedaje y hasta dijo: mira, dale, que si algo se pasa de lo que te doy, yo voy a regresar y lo voy a pagar. Entonces el cristianismo tiene ese distintivo, un distintivo que poco a poco lo hemos ido perdiendo. Lo hemos ido perdiendo. El punto de ser amorosos, de ser dadivosos. ¿Saben ustedes que antes, hace años, saben cuál era el apodo que nosotros nos daban allá en nuestro país? ¿Cuál era el apodo que nos daban? Los come gallinas. Los come gallinas, porque uno no llegaba a una iglesia donde inmediatamente agarraban, como que la gallina tenía que pagar el pato usted, porque inmediatamente agarraban la gallina, la deshuesaban, ¡pa!, y en menos de una hora le estaban sirviendo el caldo de gallina a uno. Es decir, era una situación de... Y no importa el hermano que llegara, la familia que llegara, lo recibían de una manera y le decían: no se vaya, quédese aquí. Dios mío, era una situación de amor. Y ahora, como que le decía: ya se va, ya se va, ya se va. Es decir, como que ya. Es decir, no hemos ido perdiendo esa característica de amor. Bueno, ahora, vean lo que voy a decir. ¿Por qué le trajo 20 panes? ¿Cuál es la razón por la que trae 20 panes y el manojo de espigas de trigo? De acuerdo a lo que nos dice aquí el pasaje bíblico, eran las primicias. Diga conmigo: primicias. En el pueblo de Israel habían tres cosas. Una de ellas era el diezmo. Todo israelita daba el diezmo, la 10ª parte de lo que ganaba. Todo israelita. Era ley, allá era obligación. En el tiempo antes de Jesús era obligación dar el diezmo. Y luego estaban las ofrendas, que nadie, inclusive Dios prohibía en su palabra que nadie debería presentarse al templo sin dar ofrenda. Es decir, cualquier cosa uno tenía que traer. Si no tenía más, aunque sea un pajarito, lo que sea, un poquito de harina, lo que sea, pero no podía uno presentarse al templo con las manos vacías. Siempre tenía que llevar algo al templo cuando se iba a adorar. Estoy hablando del templo de Jerusalén. Ahora no voy a explicar más, pero yo no creo hoy que en el tiempo de la gracia el diezmo sea obligatorio o sea una ley. No lo es. Ahora uno da el diezmo por gratitud. Uno da el diezmo porque sabe los beneficios que ha recibido de diezmar, lo mismo de ofrendar. Y que yo creo que más en ofrendar, porque el diezmo es algo que, de acuerdo, para mí uno tiene que dárselo a Dios. El punto donde Dios mide nuestro corazón y nuestra dadivosidad es la ofrenda que damos. Así que si usted es una persona miserable que da $1, así va a ser la bendición que va a recibir miserable de $1. Si usted es una persona que no le duele dar 5, 10, 20, así va a ser la bendición que Dios le da. Y a medida uno va dando, se va a dar cuenta que Dios le da más y más. Y yo puedo hablar por experiencia, que en la medida que yo fui ahondando, me recuerdo la primera vez que vine a Estados Unidos. Nunca lo voy a olvidar, porque yo en El Salvador daba 25 centavos de ofrenda. Eso era lo que yo ofrendaba en los cultos, 25 centavos de colón, 25 centavos de colón. $1 eran 8 colones con 75 centavos. Imagínense cuántos días yo ofrendaba con 8 colones, 75 centavos. Me duraba, ¿para qué? Para un mes estar dando 25 centavos en cada culto. Estoy en un culto de Houston. Pasan a recoger la ofrenda. Yo no tenía 25 centavos. ¿Qué me tocó hacer? Sacarme $1. Pero a mí me dolió. Se los confieso, me dolió. Dar el $1 me dolió. Porque dije, estoy dando lo de un mes. No lo de un mes. Estoy dando aproximadamente lo de ¿qué? 4, 8, 16. Lo de 16 cultos. 16, ¿qué? 19 cultos, prácticamente la mitad de un mes estoy dando de ofrenda. Lo que doy en la mitad de un mes estoy dándolo en un solo culto. Y di el colón y me quedé triste, el $1, y me quedé triste. Y yo dije, ya por la tarde voy a ser inteligente, voy a llevar unas monedas, pero no me vuelven a sacar un $1, según yo. Pero luego me di cuenta que mi
mi amigo pastor, él daba $1. Y dije, bueno, sí, yo me sentí feo que él diera el dólar y yo no. Y luego empecé a darme cuenta que entre más yo daba ofrenda, más Dios me bendecía, más Dios me daba. Porque usted no le puede ganar a Dios cuando se trata de dar. Si usted da, Dios le da. Y entre más le da, es porque también Él quiere que demos. Ese es el punto. Pero regresemos a esto, por favor. Entonces eran las primicias. Esto no era ofrenda, esto no era diezmo. ¿Eran qué? Las primicias. Y que alguien vino conmigo porque me habló de una iglesia de allá de Miami, que allá los obligan a dar el primer cheque de cada año. Eso no es bíblico. Y aquí nos enseña, en esta iglesia no se enseña eso. Porque aquí no nos importa, es decir, aquí estamos para que las almas se salven. No vemos a cada alma como ingreso económico de la iglesia, no es eso lo que vemos. Lo que queremos es ver que un día usted entre a la patria celestial, al cielo, a gozar de las bendiciones eternas con Dios. Pero una hermana vino a pedirme consejo, que si eso era así, de que la primicia todavía se da. Hay personas que todavía la dan, inclusive a mí hay personas que vienen al principio del año y me dice, pastor, aquí le traigo la primicia. Y yo se la recibo, pero no es porque sea algo obligatorio o bíblico ya darlo, sino que simplemente sale del corazón, y yo no voy a quitarle la bendición a esa persona de que traiga una primicia y vengo y se lo doy al tesorero. Mire, aquí trajeron esto, hay que depositarlo en la ofrenda de la iglesia. Así que este señor, este hermanito, trajo su primicia, que era la ofrenda que cada israelita traía a Dios en las diferentes fiestas establecidas en la ley. En Éxodo 23:19, por ejemplo, ahí se nos aparece cuando aparece esto de las primicias, cuando dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y luego más adelante en Levítico 23:17 dice así, de esta manera: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Ahí tenemos lo que eran las primicias. Entonces, de cada cosecha se separaba lo primero. De cada cosecha se separaba lo primero para dedicarlo a Dios, lo cual servía de alimento para los sacerdotes y los levitas. Recuerden ustedes que a Leví no se le dio herencia. Se le dio herencia a todas las tribus, menos a Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví tenía que trabajar en el templo. De ahí estaban los cantores, estaban los sacerdotes, todo lo que hacían en el templo. Así que ellos se alimentaban, ellos y su familia, de las primicias y de las ofrendas que el pueblo traía al templo de Jerusalén, a tal punto que la Biblia decía: el que trabaja del templo, viva del templo. Así era lo que decía la Biblia acerca de los levitas y acerca de los cantores que también venían de los levitas. Bueno, en principio esta ofrenda se llevaba a Jerusalén, al templo de Jerusalén, el que había construido Salomón. Ahí venía el pueblo y siempre había suficiente comida para los levitas y los sacerdotes. Pero recordémonos que en este momento Jeroboam ha dividido la nación en 2. Y Jeroboam, para evitar que la gente del norte vaya a adorar al Dios de Israel a Jerusalén, ¿sabe qué hizo el bandido? Puso 2 lugares de adoración. Puso uno en Betel y puso otro en Dan, para que el pueblo no fuera a adorar a Dios, adorarlo allá a Jerusalén. Puso esos 2 lugares y empezó él a querer quitar a Dios de en medio. Puso ídolos y volvió la idolatría, que esto alcanzó mayor fuerza, auge, cuando llegó Acab como rey con Jezabel. Ustedes conocen la historia, ya hemos predicado de eso. La idolatría se fue terriblemente, al punto que dice la Biblia que solamente 7,000 habían quedado de israelitas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. 7,000 en una nación de millones, eso era terrible. Son los 7,000 fieles. Pero esto también nos indica que en medio de la idolatría, o en medio de la maldad, o en medio del pecado, siempre Dios va a tener un pueblo, siempre Dios va a tener un resto que va a ser fiel y que lo va a adorar y que le va a servir en medio de todo. Aleluya. Bueno, ahora por eso digo que en estas circunstancias es tremendo lo que este hombre hizo. La disposición de este hombre de traer una ofrenda.
resalta debido a la escasez que había, debido a la idolatría que había. ¿Por qué? Porque cuando se pierde la fe en Dios, cuando la persona pierde su fe en Dios, cuando la persona se desvía, escuche bien lo que voy a decir esta noche. Lo primero que va a ocurrir en el corazón suyo es que usted no va a ofrendar. La frialdad del corazón comienza por ahí. Es decir, si yo ya no tengo fe que voy a llegar al cielo, si yo no tengo fe que voy a llegar a gozar, ¿para qué voy a ofrendar? ¿Para qué voy a diezmar? ¿Para qué voy a dar si simplemente sé que no? Entonces, en otras palabras, el corazón del pueblo se enfría. Es lo que había pasado con la nación de Israel. El corazón se le había enfriado, andaban desviados de Dios, y por eso el hecho que este hombre todavía se mantenía fiel a Dios en medio de que todos hacían lo contrario, en medio de lo antagónico, lo contrario, es decir, y él todavía se mantiene fiel a Dios. Aleluya. Yo creo que en un futuro ustedes se acordarán de este mensaje, porque cada vez las cosas van a ser más difíciles para ser cristianos. Cada vez ser verdaderamente, ser verdaderamente cristiano, porque ser cristiano hecho en China, eso es fácil. Ser cristiano de mentiras es fácil. Ser cristiano nada más cuando medio se está en la iglesia es fácil, pero ser cristiano en la calle, ser cristiano en el trabajo, ser cristiano en todas partes y todavía ahí alabar a Dios y bendecir a Dios, ahí es donde se demuestra que somos verdaderamente y auténticamente cristianos. Cuando te insultan y tú vienes y bendices, ahí se da cuenta el que es y el que no es cristiano. Entonces este hombre, Dios mío, sabe que ya no puede ir al templo de Jerusalén. Ya no hay necesidad de ir al templo de Jerusalén a llevar las primicias, pero de repente él viene en su corazón, él se siente que es israelita, aunque está en el reino del norte. Soy israelita y voy a cumplir con los mandatos que tengo de la ley. Entonces, como no puedo ir a Jerusalén, y ahorita voy a mandar un misil tierra-aire. Como no puedo ir a Jerusalén, simplemente voy a buscar aquí a quien darle mis primicias, porque no se las estoy dando a ningún hombre, se las estoy dando a Dios. Él no va a dárselas a Eliseo, va a dárselas ¿a quién? A Dios. Aleluya. ¿Sabe que yo siempre pregunto y digo? Por ejemplo, voy a preguntarle aquí al hermano Maico Jiménez. ¿Usted va de vez en cuando a algún restaurante a comer? Ya no. ¿Y usted sí? Tampoco. Y voy a ver a alguien que le vea que tiene cara que va a los restaurantes. ¿Usted sí va al restaurante? Tampoco. Sí va. ¿A qué restaurante usted va? Dígame un nombre. Mexicano, no importa. Tacos Pedrito. Vaya, tacos Pedrito. Vaya, usted va a Tacos Pedrito y pide tacos. Pero sucede que usted va y come a Tacos Pedrito. Pero usted quiere mejor pagarle a Pupusería Lilian los tacos que se comió en Tacos Pedrito. Ah, usted paga donde va, ¿verdad? ¿Va a Pupusería Lilian también? Vaya, vamos entonces a cambiar los términos. Que usted va a Pupusería Lilian, compra pupusas en Pupusería Lilian, pero usted quiere ir a pagar las pupusas al restaurante Rosis, que hace pupusas también. ¿Qué va a pasar? No entendió, va. Vaya, no entendió. La puse nerviosa. Es decir, ella va a Lilian, pero dice, no, yo no voy, yo aquí comí, pero no voy a pagar aquí, voy aquí porque a mí me gusta pagar en Rosis. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Está siendo usted deshonesta? ¿No está cumpliendo? Porque usted si comió en Lilian, tiene que pagar en Lilian. ¿Por qué estoy sacando esto? Porque de repente yo encuentro hermanos que dicen, la iglesia Benecer no necesita mi ayuda. Yo mi ayuda la mando para pastores que verdaderamente necesitan. Déjeme ese trabajo a mí. Que sea yo el que envíe esa ayuda a ellos. Que de hecho lo hago. Pero usted le falla a Dios. Mire, este israelita no tenía por qué dar primicias. Ya nadie daba primicias. No había templo ahí. El templo estaba en Jerusalén. Pero él
buscó a dónde dar al hombre de Dios que estaba sirviendo a Dios ahí cerca. Entonces, eso de que yo allá tengo necesidad, que cuando me vine, yo prometí que iba a hacer un templo, que yo iba a dar el piso, que yo iba a dar las ventanas. Está bien, hágalo. Pero usted tiene que cumplir a su iglesia donde usted se congrega. La iglesia que usted se congrega, usted tiene que darle lo que le corresponde como miembro de la iglesia, aportar. Parece que no se oyó, ¿verdad? Si después de eso usted quiere ayudar a construir todos los templos de Honduras o de Guatemala o de El Salvador, hágalo. Usted está en todo su pleno derecho y libertad. Pero si usted come palabra de Dios aquí, si aquí usted está creciendo en gracia y conocimiento de Dios, aquí le corresponde dar sus ofrendas, y si da sus diezmos, es aquí donde tiene que darlos. Pastor, y si no lo hago, usted le está fallando a Dios. Aleluya. Sí, hermano, pero es que yo estoy aquí, pero mi pastor sigue siendo el hermano Alfredo Jiménez, José Alfredo Jiménez de México. No, ¿cómo? Desde el momento que usted está en otro lado, es decir, imagínese usted, no voy a poner una analogía porque no quiero que se confundan, pero ¿cómo es posible si usted tiene aquí a alguien que vela por usted, que ora por usted? Señor, que la migra no se lo lleve. Señor, bendícelo con trabajo. Señor, guárdalo, que la mujer no le pegue. ¿Saben ustedes cuánto tiempo el pastor Pineda se lleva para preparar un sermón? En realidad hoy son 2 horas, pero es debido al gran almacenamiento de material que tengo en mi cabeza. Es decir, esto es el resultado de 44 años de estar predicando, estudiando la palabra del Señor. En realidad empecé a leer la Biblia desde los 11. A los 17 ya estaba estudiando para cura. Es decir, este es el resultado de años. ¿Y qué? Siempre buscando que usted pueda crecer, que usted pueda estar allí, de alguna manera, llevando las cosas bien en su hogar, con sus hijos, con su esposa, todo. Pero, y usted me está diciendo que José Alfredo Jiménez de México es su pastor. Usted merece que le caiga un rayo en seco. ¿Entendió? Y vuelvo a lo mismo. Yo no estoy en contra que usted ame al pastor que tenía en su país, que sea amigo de él, que lo ayude en lo que pueda. A magnífico. Es decir, a más adelante yo hablo de eso, que Dios nos ha puesto en un país de bendición. Estamos en un país de bendición. Y cuando Dios nos pone en un país de bendición, es para que seamos bendición. Aleluya. Aleluya. Mire, decir que amamos y decir que somos fieles, eso es de palabras, eso es fácil decir yo soy fiel a Dios, yo soy fiel a la iglesia, porque la fidelidad comienza con Dios. Primeramente somos fieles a Dios, pero segundo tenemos que ser fiel al ministerio de la iglesia. Por ejemplo, eso es como cuando algunas veces usted habla muy bien de otras iglesias y habla mal de su iglesia. ¿Entendió? Usted, si alguna vez va a hablar, tiene que hablar lo positivo de su iglesia. Ponga en alto el nombre de Cristo, ponga en alto el nombre de Dios. Siempre que hable, ponga en alto el nombre de Dios y ponga en alto el nombre de su iglesia. Aleluya. Es decir, que de alguna manera, vaya, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿algún salvadoreño aquí? Levante la mano. ¿Usted es salvadoreño? No se le nota, usted parece gringo, usted parece gringo. Le pregunto, ¿usted se siente orgulloso de ser salvadoreño? ¿Verdad que sí? ¿Y algún mexicano? ¿Había algún mexicano aquí? ¿Usted es mexicano? ¿Y usted se siente orgulloso de ser mexicano? Y México lindo y caro, si muero lejos de ti. Que diga, ya está allí nomás. Entonces, es decir, se siente orgulloso de ser mexicano. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser cristianos? Pero ahora va lo siguiente. ¿Cuántos se sienten, estoy hablando espiritualmente, orgullosos de pertenecer a la iglesia cristiana Ebenezer? Ya lo otro no se los pregunto, que era, ¿cuántos se sienten orgullosos de que su pastor sea el pastor Ismael Pineda? No la iba a hacer esa.
Aleluya. Aleluya. Es decir, porque imagínese usted, vaya, usted, ahí tiene su esposa. Y cuando usted llega a X lugar, usted lo menos que quiere es que sepan que es su mujer. Así que sentate por allá vos, yo aquí. Es más, aquí decime tío. Sí, así como Abraham, soy hermano. Es mi hermana. Es decir, usted no se siente contento de que ella sea su esposa. ¿Entendió? Entonces, el punto es relevante en el sentido de este muchacho que estaba en el reino del norte, pero sigue cumpliendo los principios bíblicos, porque no importa dónde uno esté y cómo esté, debe cumplir con los principios cristianos, con los principios bíblicos. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Así que de este hombre anónimo, lo primero que yo aprendo de él se llama fidelidad a Dios. Este hombre era fiel a Dios. Y el que va a ser fiel a Dios, va a ser fiel a Dios a donde quiera que vaya. Puede estar allá en Hollywood, puede estar en Las Vegas, Nevada, puede estar en el país más inmoral, pero él va a ser fiel a Dios, así como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. El que es fiel a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el que ama el ministerio de una iglesia, Dios mío, cuando sale su boca, mire, yo estoy contento de ser parte de tal iglesia. Es decir, viera qué bendición la que tenemos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, te quiero que regresar acá. Porque este hombre, en su carestía, es decir, era un hombre que no tenía abundancia, era un hombre que tenía escasez. Por lo que lleva, se ve que era un hombre que tenía escasez, pero que está mostrando su fidelidad a Dios, y que buscaba la manera necesaria para poder cumplir con lo que la ley le decía que tenía que cumplir. Dios mío, ayúdanos. Entonces yo creo que aquí lo que yo tengo que aprender, y usted, se llama sensibilidad. Sensibilidad, misericordia, porque este hombre a mí me enseña sensibilidad y misericordia. Él sabía que era un momento de carestía, que Eliseo no tenía nada, el varón de Dios no tenía nada. Y él podía decir, bueno, etcétera, etcétera, yo ya no estoy en el reino del sur, yo ya no tengo que estar cumpliendo con esto, porque esto ha quedado ya en desuso. En desuso. Mas sin embargo, él muestra sensibilidad, y mire usted los resultados que va a haber de esa sensibilidad y esa misericordia frente a las necesidades del prójimo. San Pablo más adelante en el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 10, nos habla: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, no quisiera entrar en detalles, y porque casi siempre nosotros regalamos lo que ya no nos sirve. Es decir, mire, fíjese que a esta camisa me la puse 2 veces, pero le cayó lejía, pero está nueva. ¿Cómo que está nueva? Está manchada de lejía. Mire, fíjese que estos zapatos nada más necesitan que se les ponga tacón porque están medio de lado, pero es decir, yo pienso que si vamos a regalar lo que vale la pena a la familia de Dios. Mire, fíjese que hace una semana hice caldo de res y ahí está todavía, que nadie se lo come, ya se está medio arruinando. En vez de que se arruine, mejor se lo regalo. ¿Por qué no le regaló el primer día que hizo caldo de res? ¿Entendió? Aleluya. Estoy hablando de hacer bien a la familia de Dios. Ahora, esto no va a quitar una gran verdad, que hay gente que es vividora. Diga conmigo, vividora. Todos los meses hay que ayudarles para pagar la renta, todos los meses hay que ayudarles para pagar los biles. Eso es lo que necesita, son 2 correazos bien dados.
para que aprendan a trabajar, que no sean haraganes y que no anden viviendo a costas o a lomos de los demás. No, porque Dios a todos nos ha dado dos manos y nosotros los que somos trabajadores, 5:30 de la mañana ya estamos de pie para ir a trabajar. Pero esos haragancitos que se levantan a las 11, que están toda la noche matando soldaditos de mentira, ¿a dónde van a llegar? A ninguna parte. Trabaje, 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 sea trabajador, tiene una familia, tiene hijos. No esté esperanzado a la mujer que trabaje. Aleluya. No, hay vividores. Y con los vividores ni ganas dan de sacarse un billete. ¿Entendió? Pero nosotros tenemos discernimiento del Espíritu. Y el Espíritu nos va a decir cuándo tenemos que aportar para ayudar a alguien. Y cuando el Espíritu nos dice, seamos sensibles a la voz del Espíritu, porque muchas veces el verdadero cristiano no anda tocando puertas. El verdadero cristiano no anda diciendo no tengo comida en la casa. El verdadero cristiano no anda diciendo yo necesito para... No, ¿por qué? Porque el Dios de los cielos conoce tus necesidades. Y el Dios de los cielos va a poner en el espíritu de alguien que tú estás esperando una bendición. Y Dios te va a enviar la bendición y te va a llegar de donde menos esperas. ¿Sabe que yo estaba en un lugar tan recóndito allá en El Salvador, allá por el año 83? Estaba en un lugar llamado El Milagro, Texistepec, El Salvador. Era una chifurnia, es decir, lejos de la ciudad. Y es increíble, es increíble. No voy a hablar de detalles de lo que estaba pasando allí, pero de repente me llegó que fuera a recoger una carta a correos al pueblo. Era una carta que llegaba de aquí de los Estados Unidos. Y nunca lo voy a olvidar, porque la carta iba de San Pedro, California. Por ahí tengo todavía el sobre. Y decía, querido pastor Ismael Pineda, orándole al Señor, el Señor puso en mi corazón mandarle este granito de arena. El pastor. Y la cantidad, no crean ustedes que eran miles, eran $30. Pero $30 en aquel tiempo allá se hacía buen dinero, más de 200 y algo de colones. Y me mandó 30. Y yo dije, ¿cómo me conoce? ¿Cómo es que me envía esta ofrenda? No lo sé, pero me mandó $30. Lo increíble fue que para el siguiente mes me dicen, ahí está otra carta suya. Vaya a recogerla. Yo dije, he de ser del mismo. Exactamente, era del mismo pastor que me estaba mandando otra vez $30. Tercer mes, otra vez estaba la carta, $30. Yo estuve nada más en esa iglesia 4 meses y ya no cabía ni una sola alma. Me fui porque ya no tenía nada que hacer allí. No había ni una alma que conquistar, ganar ya para Cristo. Todos los caseríos habían sido ganados para el Señor. Así que dije, me voy. Pero después vengo y le pregunto a uno de los miembros de la iglesia, después de que me fui, volvió a llegar otra carta. Me dijeron, no. O sea, el Espíritu le dijo al pastor, ya el pastor ya no está aquí. Y no le mandó al pastor nuevo que llegó. Es decir, me mandó 3 ofrendas y yo me fui del lugar. Pero ¿cómo es posible que este pastor, sin conocerme, me enviaba una ofrenda a El Salvador? Aleluya, aleluya, aleluya. Y quizás comentaría del siervo Germán Marón. Era dueño de repuestos Joselo allá en San Salvador, Maquensal, un laboratorio. Y este hombre lo conocí porque me invitó a un evento. Él era el presidente de los hombres de negocios del Evangelio Completo. Se reunían en el Hotel Presidente los sábados y llegaban solo era cuando el Evangelio estaba penetrando la clase alta salvadoreña con el Evangelio.
Así que ahí llegaban empresarios, coroneles, llegaba gente de dinero a ese lugar y me invitaron para que fuera a dar mi testimonio. Que por cierto nunca lo olvidaré, porque es decir, ese día, no voy a dar todos los detalles de lo que pasó ese día, porque ya lo he dicho en algunas predicaciones, pero cuando voy a empezar, que iba a hablar, se acerca el hermano Germán y me dijo: hermano Pineda, tenemos las esposas de unos acá católicos, sea suave en su testimonio. O sea, que no fuera a hablar mucho del catolicismo, y ya me conocen como soy, ¿no? La cara la estiraban, la encogían como acordeón a medida que iba dando mi testimonio. Y el hermano Germán como que estaba implorando misericordia, porque había gente que les había costado tanto invitarlas para que llegaran ese día, y yo prácticamente les estaba apaleando al revés y al derecho. Lo increíble fue cuando terminé mi testimonio y que se levantaron muchas almas y vinieron a los pies del Señor. Eso fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y que entre esos el hermano Germán Marón puso en mis manos un sobre y me dijo: a partir de hoy, siervo, cada mes pase por mi oficina recogiendo este sobre. Y yo no lo iba a recoger, y mandaba a su motorista a buscarme al instituto, a buscarme donde estuviera, para darme esa ofrenda mensual. Estoy hablando ya por los años 84, 85. Durante varios años ese hombre estuvo aportando, y solamente me decía: solamente ore por mi familia y por mis negocios. Nunca le pedí nada a nadie, nunca le he pedido un 5 a nadie. Y lo que estoy diciendo en esta noche es que Dios conoce nuestras necesidades. Una de las preguntas que yo tenía cuando me invitaron a ese mes que iba a ir a un curso de evangelismo a Holanda, por un mes completo a Holanda, era que yo no tenía ni un solo dólar para llevar dólares. Los dólares era difícil de conseguirlos en El Salvador, solo en el mercado negro, y se compraban a cantidades elevadas. Y me recuerdo cuando el hermano Germán Marón me dijo: quiero que pase por mi oficina. Nunca creí que era para eso. Y me dijo: aquí está para su viaje a Holanda. Eran $200 que puso en mis manos para llevar. $200 en aquel tiempo. Es como que estaba poniendo prácticamente $5,000, $10,000 en mis manos. Y ese dinero me sirvió para ir a Holanda. Entonces, estoy hablando de un Dios que conoce nuestras necesidades. Yo no le hablo de cosas inventadas, le hablo de cosas reales, que Dios es un Dios fiel. Ahora, me pregunto, si este hombre actuó con esa generosidad en un momento de escasez, en un momento de hambruna, ¿cómo era este hombre, su dadivosidad cuando vivía en la abundancia? Si podía dar en la escasez, si podía dar cuando en ese momento dar 20 panes era como sacarse el corazón del pecho. Y lo fue a dar con alegría, y no lo envió, lo llevó personalmente. ¿Cómo era este hombre cuando había abundancia? ¿Están oyendo? Entonces, y es lo que yo voy a decirles hoy, casi estoy redondeando esto. Dios nos ha puesto en un lugar de bendición. Aquí estamos en el lugar donde lo que menos nos falta es comida. Tenemos un lugar donde lo que menos falta son zapatos. Tenemos zapatos hasta tirar para arriba. Tenemos ropa, suéteres que nunca nos vamos a poner. Tenemos de todo. Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bueno. Aleluya. Pero ¿se ha puesto usted a pensar en algún momento que mientras usted está allá, hermana, está allá en su restaurante comiendo, Olive Garden, o yo no sé si todavía existe el Red Lobster, que hace unos miles de años atrás yo iba también a esos restaurantes, al Chili's, On the Border y todos esos lugares? Ok, pero una de las cosas que yo siempre pensaba: mi mamá, ¿qué está comiendo en este momento? Mi papá, ¿qué está comiendo en este momento? Porque mientras usted está comiendo aquí, puede ser que su viejita, su viejito, lo que está es tostando una tortilla para poner un poquito de frijoles en un plato y comerlo, mientras usted le deja a la mesera $20 para plantear que tiene dinero. ¿Me están escuchando?
Es decir, Dios nos ha bendecido para bendecir. Y a los primeros que tenemos que bendecir es a nuestra familia. ¿Qué son $20 para nosotros? No son nada. Los agarramos, los tiramos al suelo. No son nada, $20. Pero $20 en las manos de ellos representa casi el salario de media semana. Ellos ganan $40 a la semana. El campesino mexicano, el campesino salvadoreño, el hondureño, $40 a la semana. Y si yo pongo $20 en las manos de ellos, les aseguro que sacan una sonrisa, y además de la sonrisa empiezan con sus manos: lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. Y esas bendiciones nos alcanzan a donde quiera que vamos. Yo pude verlo hoy en este viaje que fui en enero al entierro de mi primo, y que fui a donde se estaba recibiendo el café a la gente que trabaja allí, y que estaba allí viendo, estaba empezando el café, y de repente empecé a sentir: darle $20 a cada uno de esta gente, a todos los cortadores de café. Y vengo, cuando terminaron de empezar el café, le digo a mi mandador: dame la lista, por favor. Decime el nombre del primero que entregó el café. Y empecé yo, que andaba un buen dinero aquí en mi bolsa, y empecé: 20, 20, 20, 20. Y toda esa gente estaba con una sonrisa, con una alegría, y bendiciendo mi vida y bendiciendo mi familia. De repente una señora empezó: ay, digo, ¿por qué yo no me anoté? ¿Por qué yo entregué contigo? Me perdí de mis $20. Y yo también, dijo la otra. Dije: no se preocupen, no están en la lista, pero se los voy a dar. Esa gente estaba contenta, estaba agradecido. Por eso son más las bendiciones que nos llegan cuando somos dadivosos que las maldiciones que nos envían a aquellos que no nos quieren. Porque siempre va a haber gente que no nos quiere, pero más son los que nos quieren que los que no nos quieren. Alaben a Dios por eso. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Se han fijado ustedes de repente que en una esquina alguien está temblando del frío? Yo ayer vi a alguien temblando del frío y estaba allí: son homeless, tengo hambre. Y vengo yo, no andaba un billete de $5, no andaba un billete de $10, solo andaba de otros números más altos. Y yo dije: no, por eso no voy a dejar de darle a este. Ese me quería besar usted. Es decir, cuando vio el billete, le agarró como nerviosismo y quería abrazarme. Y le dije: hey, cuidado, que ya se puso el semáforo en verde. Le dije. Ese es el resultado. ¿Qué pasa? Ese se va y llega a su casa y llega contándole a su familia: hubo alguien que me bendijo. ¿Y qué es lo que una vez más pasa? Te bendicen. Pero cuando eres agarrado, y que, insisto, no da el que tiene, da el que tiene voluntad, da el que se da cuenta que es cristiano, y que si Cristo vino a darse por nosotros, Cristo se dio por completo. Cristo no dio dinero, Cristo dio su sangre, Cristo dio su cuerpo por nosotros. ¿Qué más podemos hacer nosotros por nuestros hermanos, por nuestro prójimo? Aleluya, a eso me refiero. Pastor, pero yo me recuerdo que una vez vine y usted no me quiso ayudar. Sí, porque ya le dije: yo no le doy a los vividores, a los que están todos los meses pide y pide y pide. No, así no es la vida. Pastor, fíjese que no puedo pagar mi casa este mes, y el mes anterior, ¿cómo le fue? Tampoco pude, pero me ayudaron allá los de Salvation Army. Y el mes anterior tampoco pudo, pero me ayudaron los de otra iglesia. Esta persona, ¿para qué vive en una casa si no la puede pagar? Es como aquel que vino y me dijo: pastor, me van a quitar la troca, debo 5 meses de troca, ¿me puede hacer un préstamo para pagar la troca? Le dije: si no puede pagar la troca, fíjese bien lo que voy a decirle, y luego yo le hago un préstamo de $5,000 para ponerse al día, ahora va a tener 2 pagos, el de la troca y el pago que me va a estar haciendo a mí. ¿Va a poder? No voy a poder. ¿Y entonces qué va a pasar? Que en 2 o 3 meses se la van a estar quitando y va a ir a fregar a otro. Le dije: a que le haga otro préstamo, y va a andar prestando aquí, prestando allá y prestando allá.
y va a terminar perdiéndola, porque va a llegar un momento en que nadie le va a dar dinero. Simplemente su problema se llama mala administración. Compró un carro que no puede pagar. Y mi abuelo decía, uno tiene que cobijarse con la cobija que tiene. Si a mí nada más me alcanza para pagar $150 para un carro cada 15 días, es el carrito que voy a andar. Que tengo que andar como los picapiedras empujándolo, no importa, pero eso para eso me alcanza la cobija. Pero quiero andar planteando que en una Mercedes-Benz, quiero andar planteando que y no tiene esa capacidad. El sábado pasado fui a ver una casa y el muchacho, el realtor, se sorprendió conmigo porque andaba, la verde que ando, la FJ Cruiser, una camioneta viejita 2007. Pero me dice, Pastor Pineda, la primera vez que lo veo en un buen carro. Porque siempre he llegado en otros carros más viejos, ¿no? En otros carros más viejos. Porque cuando a usted le digan viejos, recuérdese que hay otros más viejos. Entonces me dijo, la primera vez que lo veo en un carro. Le dijo, y yo lo admiro, y los puntos me dicen, yo lo admiro por eso. Porque siendo quien es, una persona muy conocida, muy respetada, y que Dios lo ha bendecido, y usted no anda planteando con un Jaguar del año. No anda en una Tacoma. Aleluya. La vida no se trata de impresionar a nadie, ni mostrarle nada a nadie. Si algo vamos a mostrar, mostrémoslo a nosotros mismos. Y acá se voy a terminar para que se vayan, ¿verdad? Pero voy a concluir esto. El asunto está de que este hombre le trajo la ofrenda ¿a quién? A Eliseo. Y Eliseo sabía que había hambre, que había necesidad. Y cuando le llevan esos 20 panes, ahí estaba su criado Jesse. Vaya, aleluya, nos llegó la bendición, siervo, nos llegó la bendición. Por lo menos no tenemos que preocuparnos por 2 días de comida, porque nos han traído comida para 2 días, por lo menos. Bendito, alabado. Ahora empezó a hablar en lengua Jesse. Y luego, ¿qué viene Eliseo y hace? ¿Qué hace Eliseo? Viene y dice Eliseo, da a la gente para que coma. Eran 100 profetas con sus familias, que eran 20 panes, que de acuerdo a lo que estuve leyendo es lo que se comían entre 2 a 3 personas, porque eran panes pequeñitos. Panes pequeñitos, no crean ustedes que son como los pirujos que vende la panadería guatemalteca a la mejor, que no se alcanza a comer uno. No, eran chiquititos, que la gente se come, ¿qué? 3, 4, 5 de un solo, los brillitos que venden allá en El Salvador. Y viene Eliseo y le dice, dale a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Porque Jesse le dice, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Es decir, van a comer 2 y los demás se van a quedar ¿qué? Eliseo hubiera podido pensar lo mismo. Esto no alcanza para esta multitud de gente, para 100. Pero una cosa son los factores humanos y otra cosa son los factores divinos. Y cuando algo está en las manos de Dios, la matemática de Dios es diferente a la matemática nuestra, si tan solo lo entendiéramos. Nosotros actuamos en base a lo que contamos. Nosotros contamos en base al statement del banco. La matemática de Dios es diferente, que no pueden haber números y Dios puede hacer que los números se multipliquen. Y lo vemos aquí, con un cumplimiento perfecto. Porque la palabra de Dios se cumplió. Comieron los 100 y hasta sobró. Alaban a Dios por eso. Comieron 100 y hasta sobró. Por eso yo quiero que usted entienda, no es lo que usted gana, no es lo que usted gana para proveer a su gente para comida, no, es la bendición de Dios que está en el hogar, porque puede ser poco, pero en las manos de Dios se vuelve mucho.
Aleluya. Que hace una libra de frijoles y usted no sabe cómo, porque tiene que 8 bocas que comer en la casa, y esa libra de frijoles le dura hasta que una semana. Y sáquele frijoles a la olla y sáquele frijoles y siempre tiene frijoles. El cartón de huevos que compra le dura la gran cantidad, porque aquí a huevos vivimos, ¿verdad? Comiendo huevos todos los días. Entonces ahí está usted sacando huevos, cociendo huevos, friendo huevos, y siempre hay huevos. Esto que estoy hablando es serio, porque en cambio los que no tienen la bendición de Dios, ayer compraste el cartón de huevos y ya no hay, ayer hiciste la libre de frijoles y ya no hay frijoles, porque no está la bendición de Dios. Pero cuando está la bendición de Dios, las cosas son totalmente diferentes. Aleluya, aleluya. Pudiera contar miles de historias reales, como de aquello que estaba sacando papas de la olla y solamente eran 4 papas y eran como 18 los que habían llegado a la casa o más, y nunca, siempre le decía: hija, saca papas, mientras yo oro, saca papas, saca papas, saca papas, y las papas seguían saliendo. Aleluya, aleluya. Digo que las matemáticas de Dios son diferentes. Aleluya. Mire. Ahora, yo digo, ¿Eliseo se hubiera podido quedar con eso? Sí, era de él, a él se lo trajeron. Es como cuando a mí me traen los cheques de primicia. Ahí tengo como unos 8 cheques que cuando alguien los ve me dice: y no los has cambiado. ¿Y para qué, les digo? Tengo unos del hermano Mancha todavía, porque el hermano Mancha daba primicias. Tengo cheques de $200 que él me daba y nunca los cambié, ni tampoco se los di al tesorero, porque para mí el anciano, vivía de su pensión, y aunque de su corazón salía, yo se los recibía. Él iba muy contento, y yo nunca los cambié esos cheques. Tengo cheques de $3,000 de personas que me dieron y nunca los he cambiado. Y pastor, ¿y por qué no me lo da a mí? No. Antier me dieron $3,000. Ayer se los entregué al tesorero a la iglesia. Mira, aquí hay una ofrenda especial, se los di a la iglesia. ¿Está entendiendo? ¿Y qué es lo que hace Dios? Que tengo un hueco donde pongo el dinero y va a salir dinero de ahí usted. Es poco lo que entra y es mucho lo que sale. Aleluya, aleluya. Y usted dice: puse aquí 500 y ya solo 20 hay. Es que usted anda mal. Esto no es yo no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando que Dios quiere vernos bendecidos. El asunto de Eliseo fue sencillo: ¿cómo yo voy a estar comiendo mientras estos 100 hijos de profetas no comen? ¿Entendió? Eso es como hoy. ¿Cómo usted va a estar durmiendo bien tranquilo con 3 frazadas bien calientes con la temperatura 70 y no se da cuenta que aquí hay un hermano que no va a tener dónde dormir hoy en la noche caliente? Y porque de tan mala suerte que el frío lo agarró cuando lo han tirado al garaje a dormir. Sí, porque a algunos esposos les toca dormir en el garaje. Aleluya. Entonces, yo no creo que usted pueda dormir tranquilo cuando usted sabe de que hay otros que hoy esta noche van a estar soportando frío. ¿Ah? A los perros usted los ha metido a su casa. Al pájaro picón lo ha metido a la casa. Porque el pobrecito, el gato y el hermanito, ¿qué? ¿Por qué no poner un anuncio? Si alguien se le ha ido la luz, si alguien no tiene calefacción, mire, aquí en el sofá, donde sea, pum, véngase a dormir, pero no aguante frío. Es que hemos perdido el espíritu cristiano. El espíritu cristiano lo hemos perdido. Termino. Yo pudiera hoy relatarle tantas historias de las veces que Dios me ha sorprendido cuando yo he dado.
pero no lo voy a tocar, ya no hay tiempo. Terminemos con Mateo 14. Mateo 14, del 13 al 21. Cuando el Señor está enseñando a esta multitud y de repente llega uno de los apóstoles y le dice que los despida. Así le dice, despídelos. ¿No ve que están hambrientos? Han estado todo el día aprendiendo de ti. Despídelos, Señor. Y el Señor viene y le dice, dale vosotros de comer. Esa fue la expresión. Dale vosotros de comer. Dale de comer. Entonces viene Felipe en el versículo 13, 14, 13. Entonces viene Felipe y le dice, 200 denarios de pan no serían suficientes. El jornalero ganaba un denario al día. Así que 200 denarios era lo que se ganaba en 200 días. Era un dineral enorme. Dice, y entonces viene Andrés, ahí está la historia en Mateo 14, ya no lo voy a leer. Encuentra a un niño que su mamá era de esas mamás que son bien preventivas. Le dijo, mira, hijito, le dijo, llévate este lonchecito, le dijo, así le dijo, este lonchecito, ella hablaba inglés. Llévate este lonchecito, le dijo, porque a lo mejor allá, le dijo, no va a haber qué comer, así que te voy a poner, le dijo, estos 5 panes y estos 2 peces, le dijo, para que ya tengas comidita. Y le puso la mochilita al niño. Ahí está el niño oyendo la palabra y, ¿cómo se llama? Andrés se dio cuenta que ese niño andaba esos 5 panes y esos 2 peces. Y cuando el Señor dijo, dale vosotros de comer, y luego Felipe dice, 200 denarios no bastarían. ¿Y a dónde compraríamos todo el pan para todo este montón de gente hambrienta? Y viene Andrés y dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Pero todavía viene Andrés en lo humano y dice, pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tantos hombres? Y el Señor les dijo, siéntenlos y denles de comer. Y todos comieron y sobraron 12 cestos todavía. Alaban a Dios, sobraron 12 cestos. Después que comieron los miles y los miles y los miles, sobraron 12 cestas. Se cumplió la palabra del Señor. Comerán y todavía sobrará. Si usted le cree a Dios, porque hay un montón de promesas para nosotros. Como, vaya a ponerse de pie. Como Jehová es mi pastor, dígalo conmigo. Y luego, ¿qué dice? Repítelo de nuevo. Tercera vez. Porque son 3 veces, de acuerdo a los judíos, que se debe repetir algo para que se cumpla. 3 veces. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Los leoncillos tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán necesidad de ningún bien. Él suplirá todo lo que os falte según sus riquezas en gloria. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si usted cree, la palabra que Jehová ha hablado se cumplirá en su vida. Y usted nunca, ni aun cuando llegue ancianito o ancianita, va a tener necesidad de nada ni de nadie, porque Jehová vela por usted. Amado Padre, qué ejemplo el que tenemos de este hombre, Señor, que era uno de esos 7,000 que no había doblado sus rodillas. Señor, que a pesar de la hambruna y a pesar de la pobreza que había, él vino y compartió con Eliseo. Además, aprendí que Eliseo hubiera podido quedarse con esa bendición que le trajo este hombre, pero él lo que hizo fue compartir con los hijos de los profetas. Señor, ayúdame a serte fiel, ayúdame a ser generoso y ayúdame a tener sensibilidad
para saber cuándo y a quién dar, en el nombre de Jesús. Y decimos todos un amén, fuerte, 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 fuerte. Bueno, mi responsabilidad es hacerle la invitación. Si usted no tiene a Cristo,